La lección de escuela sabática para este trimestre se titula Los tres mensajes cósmicos. Y ya queda con nosotros mi querida esposa Rosita, quien tiene dicha responsabilidad dada por Dios. Rosy, el tiempo es suyo. Buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana del lunes y definitivamente que el cuerpo tuvo problemas para levantarse hoy, pero damos gracias a Dios porque tenemos aliento de vida. Es algo que los que están en el sepulcro no tienen, así que demos gracias a Dios porque tenemos aliento de vida. El Señor nos ha bendecido con salud y aquí estamos para honrar y glorificar su nombre. Vamos a compartir pantalla y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ilustre, nos enseñe cuál es la lección que desea que aprendamos en esta mañana. Vamos entonces a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de disfrutar del aliento de vida en este día. Que tu Santo Espíritu nos dirija, que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento y permitir que el Espíritu Santo nos impresione con la verdad de tu palabra, que podamos ser santificados por tu palabra y que seamos preparados para que cuando vengas por segunda vez podamos estar listos para regresar a casa. Dirígenos ahora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Estamos estudiando los tres mensajes cósmicos, tres mensajes que nuestro Padre Celestial nos ha enviado a nosotros, sus hijos, sus ovejitas descarriadas, nosotros su hijo pródigo. Así que yo te invito a que si es primera vez que te conectas, que logres ver los videos anteriores para que puedas saber de qué tratan estos tres mensajes, porque ya estamos en las postrimerías del tercer mensaje. Vimos en el primer mensaje que el Señor nos invita a adorarlo como creador, que nos invita primero a conocerlo a través del Evangelio eterno, luego nos invita a adorarlo como creador. También vimos cómo el Señor tiene un mensaje de que estamos en una ciudad llamada confusión y Él nos está diciendo que a pesar de las diferentes voces que escuchamos alrededor nuestro, debemos ponerle atención a la voz del Espíritu Santo. Y esa voz nos está diciendo salid de la confusión, salid de esa ciudad llamada confusión que la Biblia llama Babilonia, y nos invita a escuchar la verdad y ser santificados por la verdad. Y el tercer mensaje nos habla justamente de que dentro de esa ciudad confusión se nos ha enseñado que hay algunos supuestos preceptos bíblicos que se supone que son de la Biblia, pero realmente están mezclados con tradiciones humanas. Y el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta de cuáles son esos engaños sutiles de un poder político religioso que ha estado compartiendo con nosotros sus enseñanzas, pero lamentablemente no son bíblicas, no se apoyan en la verdad bíblica. Y el Señor quiere que sepamos que es necesario que aprendamos la verdad. Así que estos tres mensajes cósmicos nos están llevando a prepararnos para el encuentro más grande que se va a realizar en la historia del mundo, el encuentro que sus hijos descarriados, las ovejitas perdidas de este universo, van a tener con el pastor, con nuestro Padre Celestial. Así que preparémonos, dejemos que el Espíritu Santo haga la higiene mental, nos restaure la imagen y la semejanza que perdimos de Dios
y que cuando venga Jesús, todos podamos estar preparados para ir a casa. Esta tierra no es nuestra casa. Es más, cuando Jesús venga, Él va a hacer una limpieza total de todo pecado y de toda contaminación que hay en esta tierra y va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva donde no exista la maldad, el dolor, la muerte. Será un mundo perfecto como lo fue al principio y nosotros podremos entonces vivir en un mundo perfecto. Pero también el Señor nos va a transformar y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y yo quiero ser una de las que diga, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Jesús venció nuestro peor enemigo, la muerte. Y finalmente, ni la muerte, ni la enfermedad, el dolor, nada de eso prevalecerá en el mundo nuevo que nuestro amante Salvador va a crear. Yo quiero estar allí y yo espero que tú también desees estar allí. Ah, que te llamen loco, así como el esposo llamó a la señora porque llegó a conocer y abrazar el evangelio. Que nos llamen locos. Al final se verá quién realmente estaba loco. Y yo les invito a que estudien la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de sabiduría. Si tú estudias la palabra de Dios sin preconceptos, o sea, simplemente por aprender lo que Dios quiere que aprendas, te darás cuenta de que es una fuente inagotable, que cuando tú permites que la verdad que está en la palabra de Dios te transforme, cuando tú abres la boca, cuando tú emites una opinión, la gente se va a quedar, oh, pero ¿de dónde tú sacas estos conceptos? Y se va a notar la diferencia entre lo que tú dices y lo que dice el resto del mundo. Y sabrás que lo que aprendes en la palabra de Dios te ayudará a tomar decisiones sabias en tu vida diaria. Es una bendición estudiar la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo vaya restaurando en cada uno de nosotros el carácter de Dios, que es amor. Así que permitamos que el Espíritu Santo haga su labor, que nos limpie como limpió al hijo pródigo, nos cambie las vestiduras viles y nos ponga las vestiduras blancas de la justicia de Cristo, y que cuando Jesús venga, todos podamos estar listos para ir a casa. Ese es el propósito de la guía de estudio, pero estamos estudiando la lección número 12, el sello de Dios y la marca de la bestia. La semana pasada, en la lección pasada, vimos cuál es el sello de Dios y cuál es la marca de la bestia. Y no tiene nada que ver con algo físico. Hay gente que dice que sí, que vamos a tener un chip, que una vacuna, que no es nada físico. Es doctrina, es espiritual, es lo que tú almacenas en tu mente, es la plataforma sobre la cual tú tomas tus decisiones diarias. Cada uno de nosotros toma decisiones desde el momento que abre los ojos en la mañana. ¿Me levanto a esta hora o me quedo en la cama durmiendo un poco más? Esa es la primera decisión que afrontamos todos los días. Después de esa decisión, si quieres orar, hablar con Dios, estudiar su palabra, esa es otra decisión. Que te levantaste muy tarde y no tienes tiempo para hablar con Dios, es otra decisión. Cada una de nuestras decisiones refleja a quién adoramos, refleja a quién somos leales y refleja a quién obedecemos. Si yo estoy en el trono de mi vida y que todo lo que se decide porque yo lo quiero así, porque hay un beneficio para mí, entonces yo estoy adorándome a mí mismo, a mí misma. Yo estoy al control de mi vida.
Y si yo estoy al control, Satanás está perfectamente feliz con eso, porque eso es lo que él quiere, que tú estés al control, porque si tú estás al control, tú eres presa fácil de lo que es de los engaños de él. Pero cuando permitimos que Dios sea el que esté al control, cuando permitimos, o mejor dicho, cuando nosotros cedemos el control de nuestra vida al Espíritu Santo, entonces estamos hablando de harina de otro costal, estamos hablando de que seguiremos lo que Jesús ha puesto en su palabra, lo vamos a adorar porque lo amamos, rendimos nuestra vida a Él porque lo hemos conocido y deseamos agradarle a aquel que tanto nos amó que dio su vida por cada uno de nosotros. Cuando tomamos esa decisión y esa decisión se refleja en nuestras decisiones diarias, estaremos siendo sellados por Dios. Sin embargo, cuando el yo está en el trono y al control de nuestra vida, estaremos siendo marcados por, vamos a decir, ese poder religioso, por no llamarle bestia, porque ya sabemos que la bestia representa un poder político religioso. Así que vamos a reemplazar la palabra bestia. Estaremos siguiendo las enseñanzas y las doctrinas de este poder político religioso que dice, hey, haz todo lo que se siente bien, complácete, no te restringas de disfrutar de esta vida. Y mientras que tú sigues en esa mentalidad, te estás haciendo un pequeño daño. Sí, porque al final y al cabo, el seguir los dictámenes de tu propia conciencia, que no es la indicada para discernir el bien del mal, entonces nuestro camino, nuestro destino será muy diferente al destino de aquellos que están siendo sellados por Dios. Así que de eso hablamos la semana pasada, pero esta semana estamos identificando otros aspectos del sello de Dios o la marca de la bestia. ¿Cuál de los dos tú y yo vamos a recibir? Es una decisión personal de cada uno, pero todos los días, por nuestras decisiones, nosotros decidimos si recibimos el sello de Dios o la marca de la bestia o del poder político religioso. Así que el propósito de la lección de esta semana es continuar la identificación del poder de la bestia que sale del mar en Apocalipsis 13, esbozar los acontecimientos finales de la tierra. Sí, se van a dar acontecimientos en donde la controversia entre el bien y el mal se va a recrudecer, va a ser más férrea, va a ser más intensa, justo antes de que venga Jesús. Y es importante que usted y yo podamos adoptar un estilo de vida que nos ayudará a prepararnos para la segunda venida de Jesús y que podamos permanecer fieles a pesar de la intensidad del fuego que vamos a recibir justo antes de la venida de Jesús. Sí, va a ser intenso. Así que eh, no crea, y le digo a todo el mundo lo mismo, no pienses que no vas a caer, es mejor refugiarte en aquel que te puede sostener para que no caigas, pero tú y yo solos no tenemos la fortaleza para no caer en las diferentes tentaciones que el enemigo de nuestras almas nos va a poner en bandeja de plata. Así que el que cree estar firme, mire que no caiga, aférrese a nuestro amante Salvador Cristo Jesús, permita que el Espíritu Santo nos dirija, porque lo que viene, viene bien intenso. Así que el versículo para memorizar esta semana, y como dije, me estoy guiando
por la cartilla o la guía de estudio original que fue escrita en inglés y que tiene el versículo correcto, no así la traducción de la guía de estudio en español. Así que la guía de estudio en inglés nos dice que este es el versículo a memorizar, Apocalipsis 13:10, que en cierto modo recoge parte del versículo a memorizar que aprendimos la semana pasada de Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 13:10 nos dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Simple. Nos está diciendo que eventualmente nuestras vidas van a estar en juego. Pero a pesar de las amenazas, el que espera pacientemente en Jehová, como dice el Salmo 37, espero estar en lo correcto porque ya leía el 38 y de repente se me enreda el cable. Exacto, 37. Sí, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Y también nos dice, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Así que estamos hablando de tener paciencia, de confiar en las promesas de Dios. El Señor nos ha protegido, nos ha prometido que nos va a proteger durante las escenas finales que se darán justo antes de que Él venga por segunda vez. Pero durante este tiempo de calma, el Señor está permitiendo que nosotros también pasemos por pruebas para desarrollar paciencia, porque vamos a necesitar paciencia, porque como dice, y creo que es este mismo Salmo 37, a veces esto de leer por adelantado enreda el cable. Ajá, sí es el Salmo 37. Los impíos van a prosperar en su camino. Le van a poner, como dice el versículo 17 de Salmo 37, dice que los impíos le van a poner trampas a los justos. Eso pasa, ajá. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Estoy en versículo 12. Pero ¿qué hace el Señor? Se reirá de él porque ve que su día viene. Así que yo me quedé pensando, mira tú, este salmista es un berraco. Él está diciendo, Dios está sentado en su trono, Él está viendo todo lo que está pasando. Él está dando cuerda a los impíos. Se parece mucho al tenista Djokovic. Él te permite ganar un par de juegos y después que ha jugado contigo dice, ¿sabes? Ya me cansé de jugar al gato y al ratón. Ahora voy contigo y voy a demostrarte quién es el que tiene el poder. La misma analogía estoy viendo con Dios. Dios está permitiendo que el impío prospere. Y eso lo dice. Por eso dice que dejemos la ira, que no te alteres con motivo de que prospera en su camino. El impío pareciera ser que se sale con la suya. Y en los eventos finales, justo antes de que Jesús venga, dará la impresión de que la maldad va a ganar, de que los justos por gusto permanecieron fieles en la palabra de Dios o permanecieron fieles a Dios, porque todo se le va a voltear. Pareciera que por ser la minoría llevan las de perder, pero Dios está en su trono. Y Dios nos dice, ¿el Señor se reirá? Sí, se va a reír, porque Él sabe que el día va a venir cuando los impíos van a cosechar lo que han sembrado. Así que es necesario desarrollar paciencia. Y mientras que el Señor desarrolla esa paciencia, debemos confiar y aferrarnos a las promesas que el Señor nos ha hecho. Y el Salmo 37 está lleno de promesas. Nos dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová,
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te dijo cuándo, pero te dijo que las va a hacer. Así que, mientras tanto, aférrate a las promesas de Dios, confía en Dios, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y eso lo vamos a necesitar justo antes de la venida de Jesús, cuando la intensidad del conflicto entre el bien y el mal se va a intensificar tanto que nuestra vida va a estar en juego. Necesitaremos paciencia y fe para vencer y permanecer firmes hasta el final. ¿Y por qué di todo eso? Porque justamente hoy estamos hablando de apostasía. Hay algunos que no van a permitir o no van a desarrollar la paciencia, no van a tener la fe para sostenerse hasta el fin. Qué lástima. Pero, ¿por qué? Nos dice 1 Timoteo 4:1 que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Wow. Hemos dejado entonces de escuchar la voz de Dios para escuchar las otras voces que hay a nuestro alrededor. Y esto de escuchar es peligroso. Y es por eso que hace un instante dije, depende de a quién escuchamos. Si tú acallas las voces que hay a nuestro alrededor y te concentras en escuchar la voz de Dios, lo discernirás y el Señor te va a dirigir en el estudio de la palabra y te va a mostrar cuál es la verdad. Ahora, la cosa es decidir a quién escuchar. Nosotros podemos escuchar al mundo y a todos los que nos rodean. Pueden ser hasta familiares, pueden ser nuestros cónyuges, nuestros hijos. Todos tienen su opinión, pero la opinión de quién vale. ¿Quién nos puso en este mundo? ¿Quién nos dio vida? ¿A quién le debemos lo que somos? Como me dijo una señora, yo soy lo que soy por mi esfuerzo, por lo que yo he hecho, por las decisiones sabias que he tomado. Yo digo, aló, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿y quién te dio la vida? ¿Quién te dio el aliento de vida? ¿Quién te dio las manos, los pies, la mente clara para lograr los objetivos que lograste? Es fácil atribuirse todo al yo. Sí, pero podemos perder el aliento de vida en un instante. ¿Quién nos da el aliento de vida? ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó la tierra con las condiciones favorables para que tú y yo tengamos vida? Trata de tener vida en la Luna, en Marte, en Júpiter. No están las condiciones, no hay condiciones para que tú y yo vivamos. Demos el reconocimiento al que lo merece. Dios creó este mundo con el ambiente, con lo necesario para que tú y yo tengamos vida. Reconozcamos eso. Nosotros no nos dimos vida a nosotros mismos. Escuchemos la voz de Dios, nuestro creador. Esa es parte del primer mensaje de los 3 mensajes cósmicos. Adoremos a Dios como creador en el día en que Él dijo que debía ser adorado. Escuchemos su voz. Y como dice el apóstol Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escuchemos la voz de nuestro pastor. Y si escuchamos la voz de nuestro pastor,
acallaremos las voces de estos espíritus engañadores que quieren enseñarnos doctrinas que son ajenas a la palabra de Dios. Pero tú y yo somos los que decidimos a quién escuchamos. Allí tenemos la libertad de elegir. Sin embargo, notamos que algunos en estos postreros tiempos van a escuchar otra voz que no es la de Dios y como resultado se van a apartar. Pero vamos a ver cuál es la definición de la palabra apostasía. Siempre me gusta que estemos en la misma plataforma, porque yo empiezo a hablar de un tema, pero de repente usted tiene una opinión, otra persona tiene otra opinión, así que me gusta poner las bases para que todos estemos en la misma plataforma. ¿Qué es apostasía? ¿Cómo lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? Bueno, define apostasía o apostatar como abandonar públicamente la religión. Cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo y decidimos ser cristianos, pasamos por lo que llamamos una ceremonia pública que se llama bautismo. En esa ceremonia, que debe ser pública, aunque algunos la han querido realizar en privado, en esta ceremonia pública, tú le estás dando a conocer a las personas a tu alrededor y al cielo, a los ángeles y a todos, que tú has decidido seguir a Cristo y has decidido escuchar su voz y dejar de escuchar las voces de demonios. Eso es lo que decides. Entonces, apostasía o apostatar es todo lo contrario. Estás manifestando públicamente que estás abandonando la religión, que has abandonado seguir a Cristo y ya no quieres tener nada que ver con Dios. También se dice que apostatar es romper con la orden o instituto a la que se pertenece. Y eso para un religioso, eso equivaldría a ser excomulgado. Y también apostatar es abandonar un partido o cambiar de opinión o doctrina. Me llama la atención esta definición, cambiar de opinión o doctrina. Quiere decir que además de hacerlo público, puede ser que una persona apostate de manera privada, o sea, permanece en la iglesia, pero ha cambiado de opinión. Ya no cree lo mismo, ya no se rige por las doctrinas que una vez abrazó públicamente. Y este tipo de apostasía es sumamente peligroso. Veamos otra definición de apostasía. La Biblia usa este término para describir la oposición desde dentro. Significa literalmente separación o partida. Es la oposición a la fe cristiana de personas que asimismo se llaman creyentes, pero que creen y enseñan falsas doctrinas y llevan una conducta torcida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Este tipo de apostasía es sumamente peligroso. Es como estar en un ejército. Vamos a la guerra. Y esto lo que les voy a contar ha sucedido en varias ocasiones. Estás en la crudeza de la guerra y tú piensas que como todos somos soldados y estamos en el mismo ejército, que todos estamos convencidos de que tenemos que defender nuestro país. Pero resulta ser que en la crudeza de la guerra se levanta un soldado y empieza a dispararle a aquellos que pertenecen a su tropa.
apostató, cambió de partido, cambió de bando, y de repente sus compañeros son sorprendidos porque pensaron que el que estaba con ellos era parte de ellos, pero él apostató. Y eso es más peligroso, porque tú sabes que el que está del otro lado es tu enemigo, pero cuando tú tienes un enemigo por dentro y no lo sabes, es peligroso, te puede costar la vida. Y en términos físicos, en una guerra, eso es real. Y por eso en la Biblia nos habla acerca de la apostasía, porque nosotros estamos inmersos en una guerra espiritual. Y tú piensas que la persona que se bautizó, que públicamente reconoció que estaba siguiendo a Cristo, tú asumes que estamos todos creyendo lo mismo y que estamos todos en la misma plataforma. Y cuando recrudece la guerra, al final, casi justo antes de que venga Jesús, ahora resulta ser que las personas que tú pensabas que creían lo mismo y que estaban contigo sobre la misma plataforma, ahora de repente, en un momento dado que tú necesitas ese apoyo en medio de la guerra, resulta ser que ellos se te voltean, te dan la espalda. Y nosotros pasamos por situaciones difíciles durante el COVID-19, bien difíciles, porque cuando pensábamos que todos íbamos a permanecer unidos y juntos y nos íbamos a ayudar los unos a los otros, resultó ser que cuando terminó el encierro en que estuvimos y regresamos a la iglesia, la mitad no regresó. Y todo el mundo se quedó. ¿Y qué pasó con el hermano fulano de tal? Oye, la hermana fulana de tal. ¿Qué pasó? Y cuando los llamas, te dicen, que simplemente cambié de opinión. Ya no creo lo mismo. Wow. Y ahora, y lo que les estoy hablando, que ha sucedido por causa del COVID-19, no es una iglesia en particular. Se hizo un sondeo a todos los grupos religiosos y todos en mayor o menor grado fueron afectados por una apostasía general. Increíble. Así que, por cierto, aquí les dejo una presentación presi de la cual tomé esta lámina y esta presentación presi, si la memoria no me falla, creo que es de la familia Padilla. Así que para que ustedes, no es de la familia Padilla, de la familia Padilla es otra. Pero esta presentación presi estaba muy interesante. Hay otra de la familia Padilla que también habla acerca de la apostasía, que es sumamente interesante, y esa de la familia Padilla muestra los diferentes tipos de apostasía, muy interesante. Así que la guía de estudio nos va a mencionar ahora los textos bíblicos que nos van a decir cuáles son los rasgos distintivos de la primera bestia de Apocalipsis 13 y cómo el reconocer, identificar estos rasgos distintivos nos ayudarán cuando la guerra entre el bien y el mal recrudece, porque una de las cosas que es importante en una guerra es identificar quién es tu enemigo. Hay enemigos que están dentro y hay enemigos que están fuera. Vamos a descubrir cuáles son los rasgos distintivos del enemigo que está afuera para ver si los que están adentro se parecen a los que están afuera. ¡Wow! Increíble, pero pasa. Y cuando tú no conoces cuáles son los rasgos distintivos que identifican al enemigo, vas a pensar que el que está contigo y no te das cuenta de que él está desplegando los mismos rasgos que el enemigo que tienes afuera.
Vamos a ver qué nos dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, y nos advierte: nadie os engañe en ninguna manera. Aló, nadie os engañe en ninguna manera, porque Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía. Es un hecho, se va a dar la apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado y el hijo de perdición se está refiriendo a nuestro enemigo. Hay personas que están desplegando los mismos rasgos que muestra nuestro enemigo. Hay que identificarlo. ¿Qué rasgos muestra el hombre de pecado y el hijo de perdición? Fácil. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto o de adoración. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Será que hay algunas personas que están tomando decisiones dentro de nuestros templos y se sientan en un lugar a tomar decisiones que solamente le corresponde a Dios, pero se están haciendo pasar como que si ellos fueran Dios aquí en la tierra? Wow. ¿Qué otra cosa hay? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 al 12, nos dice lo siguiente: entonces se manifestará aquel inicuo, una persona inicua, una persona que hace iniquidad, una persona que hace mal, que se opone a Dios, como vimos en el texto pasado. Se va a manifestar, te va a dar a conocer que él es una persona que practica el mal, pero el Señor matará con el espíritu de su boca, un simbolismo de que el Espíritu de Dios va a revelarlo, y al revelarlo, él se va a oponer, porque se opone a todo lo que es Dios y es digno de culto o de adoración. Así que el Espíritu, él lo va a rechazar, y el Espíritu lo va a revelar, lo va a matar, y destruirá con el resplandor de su venida. Pero ese inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Quién es el autor de la mentira? Nuestro amiguito acá. Bueno, amiguito no. Nuestro enemigo acá, Satanás. ¿Y qué hace él? Engaña. Ese es el norte. Ese es su característica principal, el engaño. Hace prodigios mentirosos. Engaño con toda la maldad que hay en el mundo. Para los que se pierden, los que han tomado la decisión de creer la mentira en vez de creer la verdad, por cuanto que recibieron el amor de la verdad, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y esa es una decisión. Nosotros todos los días tenemos que tomar decisión si aceptamos la verdad o la rechazamos. Si nosotros decidimos creer los prodigios mentirosos, decidimos creer los engaños, entonces la palabra de Dios nos dice cuál es el resultado de nuestra decisión. Es la vida, perder la vida eterna. Pero aquellos que abrazan la verdad y la aceptan serán salvos. Así que aquí el versículo 10 te está diciendo que aquellos que aceptaron el error, decidieron creer la mentira, no recibieron la verdad en amor. La verdad el Señor nos las ha mostrado a través de su carácter. No la aceptaron para ser salvos. Y por eso Dios simplemente dice: oye, ¿tú quieres creer la mentira? Dele,
Yo simplemente me aparto y dejo que tú creas lo que quieres creer. Tú quieres creer la mentira. Y cuando Dios dice que Él envía un poder engañoso, no es que Él te está enviando algo para engañarte. Él lo único que hace es que se retira para que tú coseches lo que sembraste. Y cuando la Biblia te menciona que Dios envía algo, es simplemente que está permitiendo que tú decidas por ti mismo lo que quieres y Él se retira, porque Él te ofreció la verdad en amor para que fueses salvo, pero tú lo rechazaste, así que Él simplemente se retira. Él es un caballero, Él no te va a obligar a creer lo que tú no quieres creer. Por ende, Dios dice, la palabra de Dios te envía, pero simplemente se retiró y permitió que el poder engañoso te engañe, ¿sí? Y que tú sigas creyendo la mentira. ¿Y cuál es el resultado de creer en la mentira? Ser condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Esto es prácticamente yo diría, el paralelismo, como estaba diciendo mi esposo hace un instante, entre el Salmo 37 y el Nuevo Testamento. Porque aquí nos dice cuál es el fin de aquellos que rechazan a Dios y prefieren creer en los engaños del Satanás y en sus mentiras. Cosa que el Salmo 37 también dice, que todos aquellos que deciden apartarse del bien cosecharán lo que han sembrado. Wow. Así que la apostasía. El apóstol Pablo advierte a la comunidad cristiana acerca de una apostasía de la verdad de la palabra de Dios. Estamos en la era de la apostasía. ¿Sí? Estamos en la era de la apostasía. Ya tú no puedes decir que lo que estamos somos, porque al final, cuando recrudece la guerra, te das cuenta de que cuando miras a tu lado, los que tú pensabas que estaban contigo ya no están. ¿Y qué le preocupaba al apóstol Pablo? Que las semillas de apostasía ya presentes en la iglesia del Nuevo Testamento iban a prosperar en los siglos venideros hasta la segunda venida de Jesús. Un evangelio falso llegaría a la iglesia y distorsionaría la palabra de Dios. Y eso es peligroso, porque estamos hablando de que este poder político religioso ha engañado al mundo entero con doctrinas que distorsionan la verdad que aparece en la palabra de Dios. Yo creo que el peor engaño que nosotros podemos tener es la mezcla de la verdad con el error, porque la mentira está cubierta con una máscara de verdad, pero en el centro, en el meollo, está la mentira. Y para aquel que rechaza la verdad y prefiere creer la mentira, ya sea por conveniencia, ya sea porque el mundo entero la cree, son decisiones que cada uno de nosotros está tomando. Satanás es el que está detrás de esta apostasía. Él es el verdadero hombre de pecado que desea exaltarse contra todo lo que se llama Dios. Aquí lo vimos, todo lo que se llama Dios, y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esto siempre fue el deseo de Satanás. Isaías lo recoge y dice, ¿cómo caíste, lucero, hijo de la mañana? Tú eras perfecto, totalmente perfecto, pero empezaste a hablar en tu corazón y a decirte en tu mente, yo voy a subir al cielo, voy a poner mi trono junto a las estrellas de Dios y en el monte del testimonio me sentaré.
y a los lados del monte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál siempre ha sido el objetivo de Satanás? Ser Dios, ser adorado como Dios. Él quiere que todo el mundo venga, se postre ante él y le adore como que si él fuese Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Wow. Así que este poder tiene en esencia eso mismo. Se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios, pidiendo la adoración que solo le corresponde a Dios. Muy bien. Pero el gran engañador obra, y siempre lo he dicho, se enmascara. Sí, es un cochino, como dice nuestra hija. Pero lo que más me molesta es la máscara. O sea, cuando tú tienes un enemigo que se te presenta y te dice, yo soy tu enemigo, ok, ya yo sé que tú eres mi enemigo, te has declarado públicamente y has salido, no quiero decir esa palabra, te has identificado como enemigo, pero no hay peor cosa que aquel que te dice que él es tu amigo, pero en realidad es tu enemigo. Eso es lo que yo llamo una traición de las más grandes, porque se pone esta máscara, te dice lo bonito, lo bueno, lo todo, y tú crees que es tu amigo, pero por detrás no lo es. Y Satanás tiene la habilidad de utilizar agentes humanos para lograr sus propósitos. Así que él utiliza organizaciones religiosas, utiliza personajes, líderes religiosos para lograr sus objetivos. Y como dijimos ayer, para comprender el libro de Apocalipsis es necesario estudiarlo con otros libros y en especial con el libro de Daniel. Así que el profeta Daniel identifica a este poder político religioso que engaña a todo el mundo como el cuerno pequeño y lo describe en Daniel capítulo 7. Mientras que Juan, que vivió mucho después de Daniel, identifica a este poder político religioso que engaña a todo el mundo con sus doctrinas, lo identifica como la bestia que sale del mar y la describe en el capítulo 13 y 14 de Apocalipsis. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de este mismo poder y lo describe en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 como el hombre inicuo, el hombre que hace iniquidad. Cuando el apóstol Pablo habla de un hombre, se está refiriendo a una entidad, a una organización. Todas estas designaciones representan a la misma entidad, no necesariamente una persona en particular. Estamos hablando de organizaciones que han tenido su influencia sobre el mundo por muchos años. Es extremadamente importante recordar que la profecía bíblica está describiendo un sistema religioso, ¿ok? Que ha comprometido la palabra de Dios, que ha sustituido el evangelio por las tradiciones humanas y que se alejó de la verdad bíblica. No es una persona, es un sistema religioso que se apoya en la política, en los líderes civiles. Y por eso me gusta lo que dice Marcos aquí. Y el mismo Jesús habla de esto mismo. Le llama a los líderes de su tiempo hipócritas. ¿Por qué los llamó hipócritas? Porque
Isaías en el Antiguo Testamento profetizó cómo iban a ser los líderes en el tiempo de Jesús y cómo iban a ser también justo antes de que Jesús viniera por segunda vez. ¿Y cuál es el rasgo distintivo de estas personas que dicen que son, pero no lo son? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Han reemplazado la doctrina de Dios pura, sin mácula, y la han reemplazado por doctrinas, mandamientos escritas por hombres, por tradiciones. Cristo criticó esta hipocresía espiritual, de que la gente se aferra a las tradiciones religiosas en vez de aferrarse a la palabra de Dios. Y lo sigue diciendo aquí en Marcos 7, 8 y 9. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Cuáles eran una de esas tradiciones? Los lavamientos de los jarros, el lavamiento de los vasos de beber, y hacían toda una serie de ceremonias para demostrar lo píos que eran, lo religiosos que eran. Pero, ¿cuál fue la sentencia de Jesús? Invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y eso se está repitiendo hoy en día. Estábamos hablando que es importante que nosotros identifiquemos el sistema religioso que impera en nuestro tiempo y que está... Necesito que lo bajes un poco. Me está enredando mi mente acá. Gracias. Muy bien. Estamos hablando de un sistema político religioso que hoy en día prevalece y que la Biblia la identifica con diferentes nombres. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, tenemos que recordar que el libro de Apocalipsis se interpreta por sí solo en algunos aspectos, pero que también se apoya en el libro de Daniel y en otros libros de la Biblia. Así que las características que identifican a este poder político religioso de Apocalipsis 13, que surge del mar, es el mismo que Daniel llama el cuerno pequeño y es el mismo que el apóstol Pablo llama el hombre inicuo. Y recordemos, cuando el apóstol Pablo habla del hombre inicuo, no se refiere a una persona, se refiere a una entidad, a un sistema. Es extremadamente importante que recordemos que la profecía bíblica está describiendo un sistema religioso, no una persona. Y que ese sistema religioso ha comprometido la palabra de Dios, ha sustituido el evangelio por las tradiciones humanas que se alejan de la verdad bíblica. Y Jesús condenó esta práctica, lo condenó con los líderes religiosos de su tiempo, los llamó hipócritas porque ellos decían que eran religiosos, decían que ellos eran los líderes por excelencia. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Estaban honrando a Dios de labios, pero en sí, por dentro, su corazón estaba lejos de Dios. En vano honraban a Dios, decía Jesús, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso es lo que está haciendo este sistema religioso. Está sustituyendo el evangelio por doctrinas o mandamientos humanos. Y eso Jesús lo condenó. Dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El Señor siempre nos ha dicho, es menester obedecer la palabra de Dios.
antes que a los hombres y sus tradiciones. Y es importante que en estos postreros días, justo antes de la segunda venida de Jesús, nosotros recordemos la misma enseñanza. Es menester obedecer un así ha dicho Jehová, que comprometer la verdad o transigir con la verdad, incorporando mandamientos de hombres. La apostasía. Imagínense lo que está pasando hoy en día. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, no va a permitir que sus hijos sean engañados y que Él no va a hacer nada. Él está enviando y ha enviado estos 3 mensajes cósmicos para preparar a sus hijos para la segunda venida de Jesús. La enseñanza bíblica nos advierte sobre un sistema que está engañando a muchos y que ha engañado a millones. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Según el apóstol Juan, aunque estas personas han sido engañadas, son muy amadas por Cristo. Yo fui parte del grupo que había sido engañado. Yo estaba dentro de ese sistema religioso. Yo no sabía que lo que me estaban enseñando no era verdad. Yo no sabía porque no estudiaba la palabra de Dios. Y es por eso que yo exhorto que estudiemos la palabra de Dios, porque en la medida que estudiamos la palabra de Dios, dejaremos de ser engañados. Es importante que todos los días saquemos tiempo, ya sea 5, 10, 15 minutos, meditar en un versículo, permitir que el Espíritu Santo impresione tu mente con ese versículo, aunque sea un versículo que leamos al día y que podamos meditar en él. El Señor desea que no seamos engañados. Y en todas estas organizaciones o manifestaciones o ramificaciones de este sistema religioso, Dios tiene sus hijos y Él los va a llamar. Ellos escucharán su voz y vendrán al redil donde Él es el pastor. Y eso lo dijo en Juan capítulo 10. Jesús mismo lo dijo. Él dice, yo y mi Padre, yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Muy importante. Todos nosotros, en algún grado, ya sea mayor o menor, algo conocemos de Jesús. Algo. Y así como el Padre me conoce a mí, dice Jesús, y yo conozco al Padre, Él conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen. ¿Y qué es lo que hace el buen pastor? Da su vida por las ovejas. Y por eso Él dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Ese es el compromiso que Jesús está haciendo. Él no va a permitir que las personas sean engañadas y Él no las va a llamar. Él las va a llamar. Ellas escucharán su voz. Ahora tendrán que tomar una decisión. Pero si son ovejas sinceras de Jesús, vendrán al redil donde Él es el pastor, porque Él lo dijo, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Así que, para concluir, tenemos las notas de Elena G. de White, Maranata, Señor viene, el devocional, que nos dice lo siguiente. En los postreros días, justo antes de la segunda venida de Jesús, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Estamos hablando de cristianos, ¿ok? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas. Personas que dicen que son de Cristo, pero niegan en su vida las enseñanzas de Cristo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y eso lo vimos
con la pandemia. Muchos abandonaron las filas de la fe porque su amor se enfrió. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso Apocalipsis 14:12 nos dice, esta es la paciencia de los santos, los que guardan la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesús. Es necesario, creo que estoy citando el texto incorrectamente, pero ustedes sigan. Es necesario que nosotros en estos momentos desarrollemos la paciencia y la fe de Jesús, porque es creyendo en las promesas de Dios y teniendo la fe de Jesús que podremos sostener la fe, podremos mantenernos firmes en la fe hasta el fin. Y por eso Mateo nos dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Nadie podrá decir que no conoció la verdad y que tampoco conoció los 3 mensajes cósmicos. Todos lo van a conocer. Y cuando lo conozcan y tomen la decisión o de recibir el sello de Dios en su frente o la marca de la bestia en su frente o en su mano, entonces vendrá el fin. Conforme vaya acercándose la tempestad, el último gran conflicto entre el bien y el mal, muchos, miren lo que dice, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, en estos 3 mensajes cósmicos, muchos que profesaron, o sea, hicieron ver que creyeron, no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Y eso es lo que hace la diferencia. El Señor nos presenta su palabra. Muchos intelectualmente dicen, sí, tiene razón, pero no permiten que la palabra de Dios los transforme porque no obedecen lo que dice la palabra de Dios. Y como se rehúsan a obedecer lo que dice la palabra de Dios, no son santificados. ¿Qué significa santificar? Significa permitir que el Espíritu Santo nos limpie de todo pecado y de toda maldad y restaure en nosotros la imagen, la semejanza, el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Amor. En eso se resume todo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la esencia. Y cuando nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos santifique, nos lleve a amar, a entregarlo todo por amor, entonces abandonaremos la fe e iremos a engrosar las filas de la oposición. Uniéndonos con el mundo, participaremos de su espíritu. Yo espero que no sea una de las que apostate. Espero en el Señor permanecer firme hasta que Él venga por segunda vez. Pero aquellos que dejen su fe, que abandonen su fe, que apostaten, se van a unir con el mundo, van a participar del mismo estilo de vida, de su manera de pensar, llegarán a ver las cosas bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse en el lado más fácil y de mayor popularidad. Wow. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades que Dios les dio para seducir y descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Y yo me quedé pensando ayer, yo digo, de veras, cuando tú estás en la iglesia
tú invitas a las personas cercanas a ti a comer a tu casa, vas a retiros espirituales, están en el mismo cuarto, esa persona te llega a conocer, tú llegas a conocer a la persona, conocen detalles de ti que la persona nominal, o sea, otros hermanos de iglesia que no tienen esa cercanía contigo no conocen. Si estas personas apostatan de la fe, se van a convertir en los enemigos más encarnizados de sus hermanos, porque conocen qué les gusta, qué no les gusta, a dónde viven, cuál es su número de teléfono, quién es su papá, quién es su mamá. Conocen detalles porque ellos se identificaron como amigos. No sé por qué pienso que se apagó de nuevo. Ah, ok, muy bien. Y concluimos diciendo, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Yo me quedé pensando cuando leí esto, ¿y acaso a Jesús no le pasó? No encontraban nada para acusar a Jesús, pero se levantaron falsos testigos, inventaron toda clase de informes falsos para acusar y que Jesús fuera condenado a muerte. Nosotros vamos a pasar por situaciones similares, muy difíciles, y a menos que tengamos la fe de Jesús, probablemente nosotros también seremos apóstatas. Y es importante que tú y yo hoy podamos permitir que el Espíritu Santo nos dé el poder que necesitamos para no transigir con la verdad, que permanezcamos firmes y fieles en aquel que hemos creído, que lleguemos a conocer a Jesús y que al llegar a conocerlo podamos permitir que Él nos transforme por su amor y por su gracia. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo nos transformará y nos dará el poder que necesitamos para permanecer firmes en contra de la oposición. El mismo poder que le dio a Daniel y a sus 3 amigos para mantenerse, que a pesar del decreto de muerte, ellos dijeron que aún, y voy a leerlo, eso está en Daniel capítulo 2, porque sus palabras, estuve leyendo esta mañana y me llamó la atención de la firmeza de carácter de Daniel y de sus amigos. Y le dijeron al Nabucodonosor estas palabras. Y hablando de que había un decreto de muerte, que si ellos no se postraban y adoraban la estatua de oro que Nabucodonosor había erigido, serían echados al horno de fuego. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Estoy leyendo Daniel capítulo 3, versículo 17. Dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esa era la seguridad que ellos tenían, que Dios podía librarnos del horno de fuego y de la mano del rey. Pero en el versículo 18 dice lo siguiente, y si no nos libra,
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa firmeza, esa fe, esa convicción se desarrolla durante estos tiempos de bonanza, de paz y de tranquilidad a través de pruebas pequeñas que el Señor nos permite pasar. Cosa que cuando lleguen las situaciones en donde nuestra vida se vea en peligro, podamos tener la misma fe de Jesús, la misma fe de Daniel, que a pesar de que haya una sentencia de muerte de por medio, podamos decir, Dios nos puede librar, pero y si no lo hace, no vamos a adorar a tus dioses, no los vamos a servir ni nos vamos a postrar ante la imagen, la estatua. Y esa historia se repetirá en nuestros días. Así que permitamos que el Espíritu Santo nos dé su poder para permanecer firmes y fieles hasta el final. Permitamos que el Espíritu Santo nos transforme, que nosotros podamos entregarnos por completo a aquel que tanto nos amó, que dejamos que ese amor nos inunde, nos transforme, y que cuando venga Jesús por segunda vez podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Si es así, tu sentir, si este es también tu decisión, te invito a orar. Gracias, Señor, por esta lección. Nos estás avisando, nos estás advirtiendo que muchos apostatarán en estos tiempos difíciles. Ya lo hemos visto con la pandemia del COVID-19, cuando muchos de nuestros hermanos que nosotros pensábamos que estaban con nosotros, ya no están. Oramos por ellos, Señor. Oramos que tu Santo Espíritu los alcance donde quiera que estén, que puedan regresar al redil antes de que sea demasiado tarde, que puedan llegar a conocerte si es que no te conocieron en un principio, que lleguen a conocerte, que lleguen a entregarse a ti por completo. Tú lo entregaste todo por amor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que cada uno de nosotros pueda ser transformado por tu gran amor y misericordia. Que cuando vengas por segunda vez podamos estar listos para ir a morar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia y por el poder de tu palabra en transformarnos, santificarnos a través de la verdad. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente y que tengan un excelente día. Entonces, la hermana Magali, no sé si está. Sí, por aquí estoy, hermana. Sí, muy buen día, hermano José, hermana Rosita, a los amigos de las diferentes redes sociales. Como le expliqué, bueno, esta semana tuvimos, o la semana pasada, muchos problemas con la luz, ¿verdad? No teníamos luz acá. Así que el estudio del día de hoy de la cartilla, como siempre, ¿verdad? Muy interesante, y que el Señor la capacita cada día para traer este estudio donde podemos entender de una manera clara, efectiva, ¿verdad? El mensaje que tiene Dios para nosotros a través de la cartilla. Y realmente cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que hacía el pueblo de Israel, cómo no se mantenía firme, ¿verdad? En las cosas que el Señor les decía, les enseñaba. Eso
había momentos que a mí me desagradaba, pero ¿cómo? Si están ahí mismo con Jesús, van a hacer eso. Pero si uno se queda mirando nuestro tiempo actual que estamos viviendo, estamos haciendo lo mismo. Estamos, ¿verdad?, utilizando las mismas técnicas que utilizaba el pueblo de Dios, de dejarse de engañar de una manera tan drástica, tan infantil, donde Dios hacía grandes maravillas y al ratito estaba el pueblo de Dios con las tradiciones o siguiendo a otros dioses. Y nosotros estamos haciendo lo mismo actualmente. Nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Satanás sigue utilizando el engaño. Le funcionó allá, le sigue funcionando acá en esta época moderna y sigue engañando a muchas personas. Y cuando usted menciona lo de la pandemia, es cierto, para la pandemia fue un gran zarandeo donde gran cantidad de hermanos de diferentes iglesias salieron, donde familias enteras fueron trasladadas a otros lugares y al trasladarse allá, hasta aquí llegaron ellos en su relación con Dios, y de verdad que uno se queda sorprendido con la firmeza que hablaban, que predicaban, que uno los veía en la iglesia siendo grandes líderes, y hoy, ¿verdad?, ya no están en los caminos de Dios, porque el enemigo los agarró y los engañó. Y allí podemos aplicar el que cree está firme, mire, ¿verdad?, que no caiga. Vemos que se aferran muchos a las tradiciones, acomodan la palabra de Dios, ¿verdad?, a su propia vida. Esto me conviene, esto no me conviene, esto lo aplico, esto no lo aplico, y realmente no les interesa identificar dónde está la verdad, no les interesa identificar que lo que se les está enseñando van acorde con la palabra de Dios, y sencillamente se dejan guiar, se dejan llevar, y vemos cómo la verdad se ha mezclado con la mentira y no les interesa identificar y salir de esa situación, sino que se dejan engañar. ¿Por qué? Porque realmente esto les conviene estar en un lugar así. Hubo una persona que era familiar de un hermano de nuestra iglesia, se hizo una campaña de pequeña iglesia en su casa, y la persona, la mamá, me decía que a ella le gustaba más las canciones de otra denominación porque eran alegres, porque se sentían como más animadas que la nuestra. Si nos estamos dando cuenta, las personas están buscando un lugar donde se sientan cómodos, no un lugar donde realmente le muestren al Jesús verdadero, al Dios verdadero, al Dios que está plasmado, ¿verdad?, en su palabra. Ella se sentía cómoda, no por lo que al Jesús que le estaban presentando, ella se sentía cómoda sencillamente porque le gustaba la música que allí se estaba presentando. Y realmente, si la decisión de nosotros fuera conocer al Dios verdadero, conocer a ese Jesús que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros, nuestra manera de actuar fuera totalmente diferente. Pero el mundo, muchas personas están en un lugar porque les conviene, porque no les exige, porque puedo ir de cualquier manera a la iglesia, puedo ir vestida como yo quiera, puedo hacer en ese día lo que a mí me dé la gana, no tengo restricciones.
y eso es lo que se está buscando. En cambio, cuando uno quiere conocer al Dios verdadero, realmente hay transformación en nuestras vidas, porque llegamos cargados de tantas cosas inadecuadas en nuestra vida, el orgullo, la prepotencia, el egoísmo, y son cosas con las que nos tenemos que enfrentar, y cosas que Dios, si realmente esto le permitimos, Él va a sacar de nuestras vidas, que nos va a causar lo que nos va a sacar lágrimas. Sí, pero nos va a transformar, porque la palabra de Dios realmente transforma. Cuando vemos que una persona tiene 30, 40 años de estar en la iglesia, y es una persona que a veces uno mire y que cuando yo tenga 40 años yo voy a ser así. Yo no quiero ser así teniendo esa característica que tiene esa persona. ¿Qué pasó en estos 40 años? ¿Qué pudo haber hecho el Espíritu Santo en su vida? Porque esa persona parece que hace un año que entró esto a la iglesia. Tiene que haber transformación esto en nuestras vidas, esto, ¿verdad? Y realmente esto, hermana, eh, nos estamos dejando engañar de una manera tan fácil, muchos, ¿verdad? Por el enemigo, por ese estilo esto de adorar, donde realmente cada día nosotros demostramos a quienes nosotros estamos adorando con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de comportarnos. Y eso se nota más cuando estamos a solas, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos delante de nuestros amigos, delante de nuestros familiares. Nuestro comportamiento es otro, pero ¿qué pasa cuando yo estoy a solas? ¿Qué pasa cuando nadie me está viendo cómo es mi comportamiento? Es allí donde más debo de demostrar que realmente estoy adorando un Dios vivo, el Dios que aparece registrado en la palabra de Dios. Y que Dios nos ayude verdaderamente a cada uno de nosotros a poder permitir que el Espíritu Santo nos pueda guiar al lugar donde realmente vamos a conocer esto de Dios. Amén, amén. Gracias, hermana Magali, por sus comentarios. Y realmente estos, eh, estos 3 años o 4, ya no sé ni cuántos llevamos después de la pandemia, o sea, de cuando inició la pandemia hasta acá, ha sido de prueba para aquellos que hemos quedado. Porque ahora la labor es rescatar a los que estaban con nosotros. Las iglesias se han propuesto pues hacer visitación y tratar de recuperar a estos hermanos que han apostatado de la fe. Yo me quedo pensando, pero no sé, tal vez nunca estuvieron con nosotros y no nos damos cuenta de eso. Estamos tratando de rescatar a alguien que la manera de rescatar tiene que cambiar. Tenemos que presentarle a Jesús y empezar de nuevamente. Cero, porque durante este periodo de tiempo se desconectaron. No mantuvieron, si es que estaban manteniendo una relación con Cristo. Y en mi opinión particular, realmente se parece a la parábola esa del terreno donde la semilla cayó en, en áreas pedregosas, o en donde la semilla cayó en terreno fértil. Y para mí, en la mayoría de ellos, la semilla cayó en terreno pedregoso, y los quehaceres de este mundo ahogaron la semilla. El resultado de la pandemia fue que, como los problemas y las vicisitudes se le presentaron, simplemente ahogó la pequeña planta que posiblemente estaba creciendo, pero que realmente nunca fue alimentada, nunca fue regada, no tenían una relación con Dios,
para sostenerse. Y cuando vino el embate del COVID-19, lo único que hizo fue derrumbar. Fue como uno construyó la casa sobre la arena, vino la tormenta y se llevó la casa. Se la llevó. Exacto. Así mismo. Y es importante Así mismo, hermano, que nosotros aprendamos de lo que pasó, porque el COVID-19 es una de las tantas cosas que van a suceder en estos momentos justo antes de la venida de Cristo. Y si hermana, no aprendemos de este COVID-19 las lecciones que habían que aprender, cuando llegue el siguiente whatever que va a venir, tendremos cómo mantenernos nosotros en pie. Eso es lo que yo estoy viendo. ¿Ve? Porque ellos quedaron fuera con el COVID-19 y yo tengo que estar, hey, mira que tú no caigas. Mantente relación constante con Dios, mantente conectada a la fuente de poder, porque tú puedes ser la siguiente. ¿Ves? Sí. Y es importante que durante este periodo de relativa calma estemos en esa conexión viva con Dios todos los días, a cada momento del día, porque no sabemos cuándo será la siguiente prueba. Así mismo es, hermana. Es muy cierto. Nuestra iglesia acá fueron familias completas. Familias completas. Mamá, desde el más grande hasta el más chico, que quedaron fuera. Cosa seria. Quedaron fuera en esta pandemia. Completitas. Y en algunos casos, lo que hicieron también, y es parte de la fe de Jesús, porque la fe es probada, y cuando recordamos los conceptos que aprendimos, los principios que aprendimos en la guía de estudio de los crisoles, cuando la fe es probada, allí nos damos cuenta si estamos o no estamos, porque la fe fue probada en esta pandemia. Muchos perdimos familiares, muchos perdimos nuestra entrada económica, muchos todavía no nos hemos recuperado de esa pérdida. Pero cuestionamos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo concepto de los amigos de Job. Cuando suceden estas calamidades es porque Dios nos está disciplinando, porque Dios nos está castigando. ¿Qué fue lo que tú hiciste que Dios permitió que tu familiar se muriera? ¿Qué hiciste? Dios debió proteger a tu familiar, debió protegerte a ti para que tú no perdieras tu empleo. Pero si tú perdiste tu empleo porque algo hiciste para merecer que Dios no te haya protegido, y empezamos a cuestionar a Dios y no nos damos cuenta, que y eso es lo que estaba leyendo en el Salmo 38 para mañana, que Dios no es el autor de lo malo. Dios no es el autor de la pandemia. Pero le echamos la culpa a Dios porque Satanás es lo que quiere que creamos. Todo lo malo que sucede en nuestro mundo proviene de Satanás, pero Satanás tiene la habilidad de hacernos ver que Dios tiene la culpa porque Dios tiene el poder para protegernos, y si no lo hizo es porque, entonces, ¿qué? Empezamos algo teníamos que aprender. Exactamente. Mire que allí nos damos cuenta de que muchos de nosotros estábamos nada más por lo que se predicaba en la iglesia, y que como familia realmente no había una estructura fuerte espiritual que estuviera sosteniendo a nuestra familia. Se cerraron las iglesias a Dios culto en la casa. La mayoría de nosotros acá no teníamos el Zoom, nada más como 2 personas teníamos Zoom, así que ni siquiera se conectaban para escuchar nada. Y ahí vino el descalabro. ¿Por qué? Porque nada más que estábamos sostenidos por la prédica que se daba el miércoles, el domingo y el sábado en la iglesia, y no se hacía más nada en los hogares. Nada en la casa, exactamente. Exactamente. Y ahí nos da la importancia de orar y estudiar la palabra de Dios todos los días.
porque eso es lo que nos mantiene conectados a la fuente de vida eterna. Pero cuando tú descuidas la oración y descuidas el estudio de la palabra, estás listo. Que cuando llega la prueba, no tienes con qué sostenerte, porque la plataforma que debiste haber mantenido firme simplemente se deshizo, y cuando llegó la cayó la casa. Sí, Ojalá sí. que todo esto nos ayude a aprender la lección y que no seamos en la lista de apostasía. Hermana, y aquí mi hogar en ese sentido tambaleó un poco porque Jiménez se iba a visitar a los hermanos el sábado, quien estaba haciendo el culto, quien no, pero entonces aquí en la casa yo le digo, no, este es el momento donde cada padre de familia tiene con su familia que fortalecerse, cada quien en su hogar. Tú estás viendo los demás y tu hogar, ¿quién lo estaba fortaleciendo? ¿Cómo nos estamos fortaleciendo aquí nosotros? Y de ahí ya él dejó de hacer eso, que cada quien en su hogar comenzara a hacer su culto, y nosotros hacíamos nuestro culto el sábado como se hacía en la iglesia. Nosotros dos recogíamos los diezmos, cantábamos, orábamos y dábamos nuestro sermón. Dábamos el repaso de la guía de estudio. Él le gustaba más dar el repaso de la guía, a mí predicar, así que eso era lo que hacíamos. De ahí llegó Fernando y lo hacíamos entre los tres. Y de verdad, hermana, que eso fue de gran fortalecimiento, y después vino este programa que terminó de ayudarnos en ese sentido. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Bueno, le paso la batuta al marido porque ya van a ser las 10 de la mañana. Ya van a ser las 10, estamos nosotras como si fuera las 7. Sí, exactamente. Así que, don marido, le pasamos la... No tienes el micrófono abierto. Yo tengo la bocina aquí y no te escucho. No se escucha el hermano, si está hablando yo no lo escucho. No. Yo lo estoy escuchando porque lo tengo al lado, pero no porque lo estoy escuchando. Yo no lo escucho. No se te escucha. Todavía no. Tampoco. Tampoco. Todavía. No. ¿Qué apagaste? No. ¿Qué apagaste? Todavía. Y entonces, ¿quieres que yo cierre? Pero me sé el lema. Tienes que ponérmelo en pantalla. Tampoco. No se te oye. No. Yo no sé qué fue lo que apagaste. No se escucha. Ay, Dios mío. Ahora sí estamos en problemas. ¿Ahora sí? Ahora sí. Okay. Ahora sí entraste. Ya, gracias a Dios. Ya sé que se desconecta el micrófono. Ahora sí, mi hermana Magali. Sí. Bueno, para complementar lo que ustedes estaban hablando, que me gustó mucho, y me puse a revisar mi Biblia, encontré 1 Timoteo 4:1. Sí, te pongo la filmina. ¿Lo tienen? 1 Timoteo 4:1. Yo la tengo. Primera Timoteo 4:1. Ahí está. Ajá, ahí está. Pero en el Espíritu dice claramente, miren lo importante de esto, que es el Espíritu el que está hablando alto y claro como el programa de Lucy Molinar. Alto y claro. Cuando la Biblia dice claramente, te está diciendo sin máscara. Ok. O sea, quiere decir que cualquiera que lo lea lo puede entender. Cuando la Biblia dice claramente, o cuando repite 2 veces lo mismo, te está diciendo, mira, esto es para todos.
¿Qué sigue diciendo? Que en los últimos tiempos, oye, pregunto, ¿será que estamos hablando en los días de Adán? ¿O será que estamos hablando en los días de Jesús? ¿O estamos hablando en los días del falso profeta? ¿Cuándo son los últimos tiempos? Si nosotros estamos conscientes de que estamos viviendo en los últimos tiempos, entonces lo que está ocurriendo dentro y fuera de la iglesia no debe sorprendernos. Por eso el apóstol dice claramente. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué ocurrirá en los últimos tiempos? O sea, ¿qué va a ocurrir en los tiempos, no del apóstol, sino en los tiempos nuestros? Algunos apostatarán de la fe. ¿Entiendo que está funcionando? ¿Sí? Ok. Lo que la hermana Magali está mencionando está aquí reflejado. Dice, apostatarán de la fe. ¿Cuántos? Algunos. Gloria a Dios. Más claro. Gloria a Dios que es algunos. ¿Ok? Y luego sigue diciendo. Escuchando. ¿Cómo apostatarán? Escuchando. Dice, escuchando espíritus engañadores. Rosy. O sea, bebiendo del vino de la fornicación espiritual, del adulterio espiritual. Algunos regresarán de donde salieron y maldecirán a los que se quedaron en la iglesia. La cita termina diciendo, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Luego el apóstol en el siguiente versículo da algunas características de esos demonios. Hipócritas, mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Como decía Rosita, están mesmerizados. Perdón, dice César Reyes, mesmerizados. Una persona, mi prima Narcisa dice cauterizados. O sea, una persona que ya, por más que usted quiera hacerle entender, no va a entender. Porque él ya no tiene vuelta atrás. El apóstol Pablo está siendo bien claro en esto. Una persona en esta condición, el único que puede hacerla entender se llama Espíritu Santo. Tú y yo no nos queda otro que seguir orando por ello. No los quite de su lista de oración, porque el Espíritu Santo es el que va a trabajar en ellos. Con eso quería decir. Tenemos que rescatarlos, sí. Pero el hecho de... Usted tiene que ir preparado, mire, tiene que ir preparado cuando va a rescatarlos. Recuerde que Ananías, el Señor le dio una orden en Hebreos 9, en Hechos 9. Y Ananías le dijo al Señor, tú estás loco, yo no voy donde ese hombre tiene una carta con mi nombre para matarme. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, ese hombre ya borró tu nombre de esa lista, porque ese hombre ahora es instrumento mío. Asegúrese de que al que usted va a rescatar, que va a visitar, lo haya mandado el Señor. No vaya a ser que le salga con una cosa extraña. ¿Aló? Rosita acaba de decir que esa gente nos conoce bien. ¿Aló? Sí. Y por cuanto nos conocen bien, usted va. Yo me pongo en este lugar. Yo voy a predicarle, a decirle, hermano, regresa a la iglesia. ¿Y con qué usted cree que me van a salir? Ay, hermano, ¿quién no lo conoce usted? ¿Usted cree que me va a seguir, me va a engañar a mí? ¿Aló? Si yo lo conozco, yo sé lo que usted hizo el verano pasado. ¿Aló? Es cierto. Así que esta tarea de rescatar los que se han extraviado es una tarea delicada. Amerita de mucha oración, mucho ayuno y consagración. Bueno, cuando a mí las personas me dicen, hermano, yo quiero integrarme al movimiento suyo de Conéctate a Jesús en las cárceles. Digo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Porque con lo que uno se mueve, hermano, en este ministerio es con el mismo demonio. Uno enfrenta demonios mismos.
Gente que no tienen pepita en la lengua de marcarte toda tu vida porque el demonio se las ha hecho saber. Y si usted no ha arreglado su asunto con Dios, usted se va a encontrar en plena batalla sin armas para defenderse. Sin armas para defender. Y anoche hablaba con César Reyes de este asunto. Incluso para buscar trabajo, ir a buscar trabajo con supuestos amigos, me dice César Reyes, que resultan ser que no son amigos porque lo primero que hacen es recordarte tu pasado. ¿Aló? Ok, tú le ofreces tu ayuda y terminan golpeando. Ya la apostasía comenzó. El Señor sacudió la batea. No sé si usted conoce la batea, hermana Magali. Sí. Pero mi abuela usó una batea para limpiar el arroz. Y ella, después que pilaban el arroz, lo echaban en la batea. Y ella echaba el arroz al aire y el viento soplaba y se llevaba toda la basura y solo caían en la batea los granos que no tenían basura. ¿Aló? Así mismo es. Yo lo utilicé en el pueblo donde me crié. Ah, qué bueno. Solo se quedarán en la iglesia aquellos que el viento de doctrina no se pueda llevar. Porque no tienen basura. Ok. Eso es lo que dice 1 Timoteo 4:1. Tengamos claro esto. Dentro de la iglesia desde el momento en que la iglesia existe hasta la pandemia, las máscaras se vendían a 2 por 1. ¿Me estoy dando a entender? Miren la gráfica que está puesta. Las máscaras se vendían a 2 por 1. Es que no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Los vendedores de máscara ya no están. ¿Aló? Los vendedores de máscara ya no están. Las pandemias los sacó. No tienen a quién venderle. ¿Ok? Increíble, pero ni nos dimos cuenta de que teníamos hermanos enmascarados. No. A mí me ha sorprendido la cantidad de hermanos que ya no están. Yo me quedé, ¿qué pasó aquí? Increíble. Bueno, pues. Pero la apostasía empezó en el tiempo de Pablo, y por eso Pablo escribió lo que escribió, porque dice, si la apostasía la tengo aquí, y él en varios textos, yo no lo puse aquí porque no era el tema, pero en varios textos puso los nombres de algunos hermanos que él pensaba que estaban con él y de repente se le voltearon. Y en varias películas él lo menciona. Entonces él dice, el Espíritu. Y Elena G. de White habla claro, alto y claro, con nombre y apellido. Exactamente. Ustedes recuerdan en el tiempo de la hermana Elena G. de White lo que ocurrió con el doctor Kellogg. Exacto, esa es otra. Ustedes recuerdan que se quemaron las imprentas. Hospitales. O sea, no podemos olvidar nuestra historia. Si nosotros olvidamos nuestra historia, no nos percataremos que se está repitiendo. Y sufriremos cuando no deberíamos sufrir. Hay un dicho que dice que en guerra avisada no cae soldado. No cae soldado. Así que para eso se escribió la Biblia, para darnos el aviso de que la guerra había comenzado. Y a mí me llama poderosamente la atención cuando yo leo en el mensaje del primer ángel que dice, el juicio, la hora del juicio ha llegado. Bueno, pues bastante.